La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente por regalarnos esta oportunidad. Damos gracias a Dios por sus vidas y porque cada uno de ustedes se dispone también para escuchar. No solo para escuchar, sino para vivir lo que Dios tiene para hablarnos en este nuevo día. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios como siempre lo hacemos en esta tarde. Bendito Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces, solo tú eres grande, bueno y maravilloso, Señor. Te bendecimos, te alabamos, ponemos en tus manos tu palabra, Señor. Que a través de ella tú ministres nuestras vidas y podamos ser cambiados y transformados por el poder de ella, Señor. Que podamos no solo escucharla, sino vivirla, Padre, para que nuestra ofrenda y adoración sea como tú la mereces, Padre, que es la obediencia de nosotros hacia lo que tú nos hablas cada día, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a las escrituras en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el tema en esta tarde, hermanos, titula Paz Divina. No hay duda, hermanos, de que si nosotros hablamos de la vida cristiana, de la verdadera vida cristiana, de los verdaderos creyentes, de los creyentes genuinos, todos vamos a llegar a la conclusión de que la vida en Cristo no es fácil, no es sencilla. Nosotros podríamos hablar de un sinnúmero de batallas que nosotros los cristianos enfrentamos a diario, en las cuales nosotros queremos agradar a Dios antes que llegar a satisfacernos a nosotros mismos o a satisfacer nuestros deseos o nuestras necesidades. Nosotros podríamos hablar del costo de la fidelidad a Cristo, mientras que el cristiano comienza a ahondar un poquito más, a conocer un poquito más los tesoros de la Escritura y a vivir esos tesoros de la Escritura. Pareciera que eso llamara en su vida más dificultades, malas pruebas y malos problemas. Nosotros podríamos hablar del costo de buscar a Dios de corazón. Eso es algo que va a transformar lo que es la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque le va a implicar sacrificio, le va a implicar tiempo, le va a implicar mucha dedicación y finalmente le va a implicar un cambio en las prioridades de su vida. También podríamos hablar del costo de la obediencia. Cuando nuestro corazón está inclinado a la obediencia a Dios y a su palabra, nos vamos dando cuenta de que el mundo nos va haciendo a un lado, de a poquito nos va haciendo a un lado. El mundo nos va desechando, hermano, nos va alejando. Y muchas otras cosas más que podríamos discutir que van a influir y van a repercutir en la vida de quien ha decidido seguir a Jesús y quien se ha dedicado, por decirlo de alguna forma, a obedecer los mandamientos divinos. Y a todo esto seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo carne y hueso, y todas esas cosas nos van a afectar. En algún momento todas estas dificultades y problemas nos van a afectar porque seguimos siendo seres humanos. Y claramente no todos presentamos las mismas pruebas, las mismas batallas o las mismas dificultades. Es normal, hermano, es completamente natural que no siempre nos sintamos completamente bien. No todos los días nos sintamos completamente bien. Es natural que nosotros nos sintamos afligidos, es natural que nos sintamos tristes, es natural que por algunos momentos tengamos la sensación aún de no saber cómo actuar. Pero Dios
que sabe y conoce todo de antemano, es completamente sabio para haberse anticipado a esto y haber presentado la respuesta y la solución a este tipo de momentos para cualquier creyente, para cualquier cristiano genuino. Además, y como consuelo para cada uno de nosotros, y un punto demasiado importante en este tema es que cabe recordar que Jesús fue uno que aún siendo el mismo Dios, pudo vivir y sentir como nosotros sentimos. Y sabe cómo tanto usted y yo, qué es vivir ese tipo de momentos o ese tipo de situaciones. Adicionalmente, Jesús nos va a ilustrar a través de la palabra que no es pecado sentir angustia, no es pecado sentir tristeza, no es pecado sentirnos agobiados en algunos momentos de nuestras vidas. En pocas palabras, no es pecado no sentirse bien siempre. Mateo capítulo 26 versículos del 37 al 39 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nos podemos dar cuenta de que Jesús abordó su angustia y su tristeza de esta forma. La pregunta que cabe en esta tarde es: ¿cómo nosotros abordamos nuestros problemas y nuestras dificultades? ¿Cómo actuamos y respondemos frente a los temores, miedos o angustias que podemos vivir? De forma general, los cristianos de hoy, de nuestro tiempo, tristemente viven sus vidas muchas veces con los problemas sobre sus hombros. Los cristianos hoy en día se pasan la mayor parte de su vida cargando con esas preocupaciones y con esos problemas que los aquejan. La vida cristiana, yo podría decir, lamentablemente se les convierte como en un camino de aflicción, y es la condición de muchas personas, hermanos. Muchas personas la vida cristiana la pasan como agobiados, como destruidos, como derrumbados, podría decirse. Y básicamente eso está pasando y eso sucede porque no hemos podido aprender a descansar verdadera y completamente en Dios. Nosotros somos bastante buenos para orar en medio de las dificultades. Todos alguna vez hemos llegado a pedir a Dios que por sobre todo podamos estar en paz y en completa tranquilidad a pesar de lo que podamos vivir, a pesar de lo que nos pueda suceder. Estamos en nuestra oración entregando las angustias en las manos de Dios para poder descansar y reposar en la paz que Dios nos da y de la cual nos habla la palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Nosotros hemos sido llamados por Dios a estar en paz. Y con esto lo que yo estoy tratando de decir es que nosotros deberíamos vivir la vida cristiana conscientes de que todo el tiempo, sin importar los acontecimientos en nuestras vidas, Dios está en control. Eso es lo que estoy tratando de que entendamos, y eso es lo que la palabra de Dios nos trata de decir. El problema en nosotros está radicando es en lo que estamos haciendo al respecto. Estamos orando, sí, estamos cumpliendo muy bien al principio porque estamos orando. Estamos entregando a Dios nuestras vidas y nuestras cargas. También estamos siguiendo como ese conducto regular para estar en paz, y estamos pidiendo a Dios que tome las riendas de nuestra vida. Mientras que en la oración estamos soltando nuestras cargas y nuestras preocupaciones, en el término de esa misma oración, nosotros estamos volviendo a tomar nuestras cargas para seguir afligidos, para seguir tristes y, en pocas palabras, para seguir sin ningún signo de paz en nuestra vida.
Al término de nuestras oraciones, nosotros volvemos a quitarle las cargas a Dios para nosotros seguirlas llevando sobre nuestros hombros. Y la causa de esto es que nosotros queremos que los problemas, que las dificultades se solucionen en nuestro tiempo y en nuestro deseo. Ahí radica el problema. Y para poder descansar en Dios, hermano, verdaderamente, como lo dice la Escritura, nosotros debemos comprender 3 puntos muy importantes, que son, primero, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El tiempo de Dios no funciona igual a nuestro tiempo, hermanos. Segundo, el porqué de nuestros problemas no es una cuestión de discusión mental o una cuestión de una crisis mental a la que muchas veces llegan muchos cristianos tratando de dar una explicación o encontrarle un sentido a sus problemas, debido a que nuestra limitación en nuestra mente finita no podemos entender el obrar de Dios, que estamos hablando de una mente que es infinita. Y tercero, el sometimiento a Dios es la confianza que a nosotros nos garantiza que todo lo que podamos vivir es la obra perfecta de Dios en cada uno de nosotros. Es la confianza que nos ayuda y nos garantiza a que Dios está con nosotros sin importar lo que estemos viviendo. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? Usted podrá preguntarse, bueno, ¿y de dónde saca todo esto? Y para eso es muy importante que regresemos al pasaje que les acabo de leer hace un momento de la oración de Jesús en medio de su angustia y sus dificultades, en medio de su temor y de su tristeza. Mateo capítulo 26, versículos del 37 al 39. Y también está en Marcos capítulo 14, versículos del 34 y 36. Y de la misma manera en Lucas capítulo 22, versículos del 41 al 43. Dice en Marcos, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y en Lucas dice de la siguiente manera, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esta oración representa para nosotros el método que nos va a garantizar esa paz, esa verdadera paz, sin importar lo que podamos vivir. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros analizamos la angustia y la tristeza que vivió Jesús, no se va a llegar a igualar con ningún problema que nosotros podamos llegar a tener, por muy grande que sea. Además, tengamos en cuenta que la Biblia constantemente nos está llevando, nos está invitando a seguir las pisadas del Maestro. Eso está en 1 Pedro 2:21 que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso es que es tan importante que nosotros prestemos mucha atención en la Escritura. No importa el detalle, no importa lo minucioso que pueda ser un texto, un pasaje, lo que sea. Hasta el más mínimo detalle es muy importante que nosotros le prestemos mucha atención. Yo podría decir que es imperativo que el cristiano estudie, conozca a detalle la vida de Jesús. En esa oración que leímos hace un momento, la oración de Jesús, lo primero que nosotros podemos notar es que inmediatamente Jesús expresa su angustia y su tristeza, se aparta para orar. Jesús no empezó a plantearse posibles soluciones o intentar hacer las cosas a su manera, no intentó buscar sus propios métodos, como pasa muchas veces con nosotros, que inmediatamente empezamos a vivir los problemas y las dificultades, empezamos a plantear y empezamos a poner posibles soluciones para nuestras dificultades y empezamos a buscar nuestra forma de solucionar los problemas. No, Jesús no hizo eso. Jesús cuando sintió eso inmediatamente se fue a orar.
Eso es lo más importante. Y cabe añadir a esto, hermanos, que Jesús era el mismo Dios. Y si Jesús mismo lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Jesús, podríamos decir, buscó la presencia de Dios. Fue lo primero que él hizo, hermano. Yo no sé, no entiendo cómo es que el cristiano ha llegado a entender verdaderamente lo que significa la oración. Si nosotros analizamos un poco, nos damos cuenta de que el estudio de las escrituras es Dios hablando a cada uno de nosotros. Es literalmente escuchar la voz de Dios. Eso es el estudio de la palabra de Dios. Escuchar la voz de Dios. En la oración estamos nosotros dirigiéndonos a Dios. Y es evidente que Dios conoce todo de nosotros. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué voy a decir yo a Dios si Dios finalmente conoce todo de mí? Y es que Dios quiere escucharnos. Dios quiere que nosotros le expresemos lo que nosotros tenemos para decirle. Salmos capítulo 25, versículos 14 al 16 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Nuevamente vemos una oración en medio de problemas, en medio de dificultades, mejor dicho, vemos una oración en medio de angustia, en medio de tristeza, en medio de una persona que se encontraba afligida, hermano. Y lo primero, el primer secreto que nos da para estar en paz es que para poder tener la intimidad de Dios como la tuvo Jesús y como la tuvo el salmista, se necesita temor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y para poder tener temor hay que conocer a Dios. Yo no puedo tener temor de alguien que no conozco, como precisamente yo no me puedo enamorar de alguien que yo no conozco. Yo necesito conocer a Dios para poder tener temor de Dios. Y cuando digo temor no me refiero a miedo, no me refiero a ese miedo por lo que Dios puede ser un Dios de juicio, un Dios de castigo, no, me refiero a un respeto y a una reverencia hacia los mandatos divinos. La falta de confianza que nosotros tenemos y el afán por hacer las cosas a nuestra manera, la angustia y la tristeza permanente en la vida de una persona es esa señal que nos está mostrando y nos está enseñando que no conocemos bien la palabra de Dios, no la estamos conociendo de la manera correcta. Lo segundo que nosotros podemos notar en esa oración que Jesús hizo es que Jesús dijo que si fuera posible, que si era posible, se hiciera como él quería, pero que finalmente era la voluntad de Dios lo que iba a primar en él. Nosotros muchas veces somos muy buenos para orar que se haga la voluntad de Dios, sí, pero con nuestros actos nosotros tratamos de imponer lo que nosotros queremos hacer. Muchas veces nosotros vamos a la oración, empezamos a seguir ese conducto o ese método eh, para poder estar en paz, para poder estar tranquilos, y empezamos y vamos a Dios en oración y empezamos a orar y le pedimos a Dios que tome nuestras cargas y le soltamos todo y vamos bien hasta ahí. Cuando terminamos nuestra oración, no solo volvemos a tomar las cargas y los problemas sobre nuestros hombros, sino que tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Fíjese que Jesús, siendo el mismo Dios, vuelvo y repito, oró para que fuera posible pasase de él lo que se venía, pero que no se hiciera su voluntad. Y finalmente, independientemente de lo que fuera la voluntad de Dios, él lo iba a hacer. Con esto lo que quiero decir es, si yo oro a Dios, si yo le expreso a Dios lo que estoy sintiendo, porque podemos ver que Jesús expresó lo que estaba sintiendo, y nosotros debemos de tener ese temor y esa reverencia hacia Dios y también esa tranquilidad de poder expresar lo que hay en nuestro corazón, lo que estamos sintiendo, pero que finalmente entreguemos a Dios lo que vaya a suceder y que independientemente de si
la voluntad de Dios es lo que queremos, es lo que nosotros queremos, está bien, pero que si la voluntad de Dios es lo contrario a lo que nosotros queremos, también está bien. También vamos a estar tranquilos y también vamos a seguir confiando en Dios. Y finalmente lo que podemos ver en esta oración, hermanos, es que Jesús comprendía perfectamente que el tiempo de Dios funcionaba de una forma que sinceramente nosotros muchas veces nos llegamos a entender. Como le decía ahorita, nosotros no solo no llegamos a entender el obrar de Dios muchas veces, sino que no llegamos a entender el tiempo de Dios. Pero la seguridad era que Dios todo lo que hacía era para lo mejor, que Dios siempre estaba buscando lo mejor, está buscando lo mejor para nuestras vidas y eso es más que suficiente, hermanos. Muchas veces yo lo podría expresar de la siguiente manera, es como hablar de una confianza ciega. Y con esto lo que quiero decir es, no es que Dios nos vaya a dejar a la deriva, no es que Dios no sea todopoderoso para hacer en nosotros y en nuestras vidas lo mejor, o no es que Dios esté descuidado de nuestras vidas, no. Lo que trato de decir con el término confianza ciega es que nosotros muchas veces no entendemos lo que pasa, no entendemos el por qué pasa, no tenemos una explicación razonable o no podemos darle sentido a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Eso es completamente normal, eso nos sucede a todos, pero sí tenemos una seguridad y sí tenemos una confianza que nos hace estar tranquilos aunque no entendamos absolutamente nada. Y es que Dios sabe por qué pasan las cosas y que Dios sabe el por qué pasan esas cosas, por qué suceden y para qué suceden. Y sabe por qué es ese tiempo y por qué es en ese momento de nuestras vidas, hermanos. Y es esa confianza de saber que aunque nosotros no lo entendamos, todo está en las manos de Dios. Por eso hablo del término una confianza ciega. Eso es lo que nosotros debemos de tener en Dios. Y con esto quiero ir concluyendo, hermanos. La paz de una vida que confía y suelta sus cargas verdaderamente a Dios viene verdaderamente de una vida que confía en Dios. El soltar las cargas viene de una oración sincera y una oración segura en la voluntad de Dios. La oración viene de una vida que verdaderamente conoce a Dios y que verdaderamente entiende cómo afrontar los problemas y las dificultades. Y una vida que conoce a Dios es una vida que ha permitido y que primero ha dejado que Dios hable a su vida. Yo espero, hermanos, que verdaderamente este mensaje, aunque corto, haya sido productivo para cada uno de nosotros, que verdaderamente pueda fructificar en cada uno de nosotros y que verdaderamente pueda cambiar la forma como estamos afrontando y como estamos viviendo las dificultades, porque muchas veces no sabemos cómo debemos vivirlas y muchas veces pensamos que Dios ha perdido el control de nuestras vidas o que Dios nos ha dejado a la deriva. Vuelvo y repito, la paz viene de una vida que confía en Dios. La vida que confía en Dios viene de una oración sincera. La oración sincera viene de una vida que conoce a Dios. Y la vida que conoce a Dios es la vida que ha permitido primero que Dios hable en nuestro ser. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y porque aún en estos tiempos, hermano, Dios sigue consolando a su pueblo y sigue dándonos palabras de aliento para seguir adelante, para seguir caminando y para seguir perseverando, como la palabra de Dios lo dice, hasta el fin. Bendito Padre Celestial, toda la gloria y la honra es para ti, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Te damos muchas gracias por esta tu palabra, te damos gracias por darnos consuelo, Señor. Tú nos amonestas, pero nos consuelas con tu palabra, Señor. Te pedimos que
verdaderamente, Señor, comencemos a confiar, Señor. Y para que confiemos, Señor, verdaderamente empecemos a dejarnos hablar a través de tu palabra, Señor. Verdaderamente permitamos que tu palabra hable a nuestras vidas y podamos ser transformados, Señor, por el poder que en ella hay, Señor. Te bendecimos, te alabamos. Yo te doy gracias por cada una de las personas que se dispuso para escuchar tu palabra y te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándolos a cada uno de ellos en medio de sus problemas, sus dificultades, sus angustias, sus tristezas o sus miedos, Señor. Te bendigo y te alabo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.